Señor, que todo lo que hagamos y lo que digamos delante de los hombres y lejos de la vista de ellos, en lo secreto, todo te dé la gloria, todo te dé la honra, todo te dé la alabanza. Y ahora estamos dispuestos a que nos enseñes a hacerlo mediante tu palabra, que es nuestra única y suficiente regla de vida. Con tu palabra, Señor, creaste los cielos y la tierra. Por tu palabra subsisten. Por tu palabra riges con tus leyes tu universo creado. Por tu palabra nos sustentas a nosotros. Por tu palabra vivimos. En tus mandamientos meditaremos. Nos regocijaremos al meditar en tus estatutos. Y no nos olvidaremos de tu palabra para ponerla en práctica en todo lo que hacemos. Nos hacemos este firme propósito que sabemos que es de tu voluntad, por lo cual requerimos tu ayuda, tu sabiduría para comunicarla, recibirla, entenderla y aplicarla. Y los que estamos aquí podemos decir amén, amén. Tomen asiento, bienvenidos a todos. Estamos muy agradecidos a Dios por su amor y por su bondad. Y porque hoy hemos culminado un retiro para el liderazgo de la iglesia que estuvo muy, pero muy bueno. Muy agradecidos a Dios, realmente. Gracias a Dios que nos permite vivir experiencias tan lindas como las de este fin de semana. Y con ese corazón lleno de Dios y de alegría vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. No solamente sino acerca de la palabra de Dios. Ciertamente, sin margen de error, la palabra de Dios es viva, la versión Reina Valera dice, y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, esto es la psiquis, las emociones, la voluntad. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga. Ahí la palabra en el original es críticos, de donde viene la palabra en el idioma español crítica. En otras palabras, la palabra de Dios, críticos, juzga, es un árbitro, es un juez que viene y dice, eso que estás pensando no es de Dios. Y esto que estás pensando es de Dios. Esto que sientes no proviene de Dios y esto que estás sintiendo proviene de Dios. Y juzga, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Dile al que tenés al lado, Dios te está mirando. No solo cuando te ve el pastor, sino que Él te mira en lo secreto. Aún las cámaras hoy pueden filmar lejos de la luz, o sea, en penumbras o en oscuridad, con las famosas cámaras infrarrojas. Imagínate los ojos de Dios. Dice, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Los reformadores, los padres de la iglesia protestante, de donde descendemos nosotros 500 años después, Hughes, Lutero, Calvino y tantos otros, tenían una premisa para moverse en
en su regla y conducta de vida. Y era la escritura, solo la escritura. La palabra de Dios revelada, solo la palabra de Dios revelada es suficiente para llevar al ser humano a una forma de vida agradable a Dios, a los ojos de Dios y en armonía con el corazón de Dios. Ella es ciertamente para nosotros los cristianos la única fuente confiable de verdad, de justicia y de regla de vida. No es de interpretación privada, sino que Dios mismo se encarga de explicar la Escritura a sus criaturas. El problema es cuando alguno piensa que Dios se la está explicando y no le está explicando nada. Son otras las fuentes de interpretación. Pero cuando hay un corazón genuino y que busca a Dios y le dice, enséñame tu palabra, muéstrame tu palabra, cómo aprender tu palabra, háblame a través de tu palabra, pues ciertamente Dios lo hace. Ni Dios contradice su palabra, ni la palabra contradice a Dios. Ella es totalmente confiable. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, verso 31, a aquellos judíos que en aquel tiempo escuchaban su mensaje y que decían haber creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Van a ser gente que van a replicar mi forma de vida y conducta. Los desvíos del ser humano, y aún de los que se dicen ser creyentes, comienzan cuando hacen cosas que contradicen la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, si ustedes permanecen, no es que la hacen unos días y después se aburren y dejan de hacerla. No. Si ustedes permanecen constantemente en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Gente que sea un reflejo de lo que yo soy. Nuestro Señor se fue a la diestra del Padre, pronto vendrá por nosotros. Pero acá los cristianos, esto significa pequeños cristos, así se les comenzó a llamar desde los albores de la iglesia cristiana, pequeños cristos, cristianos, no son otra cosa que simples reflejos de imagen y semejanza de lo que es el carácter y las obras, los hechos y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que permanecer en la palabra para eso. Por tanto, no es concebible para un cristiano que no tenga un tiempo de lectura de la palabra diariamente. Alguno podrá decir, pero ya la leí ayer. Ya leí toda la Biblia. Bueno, pero yo te puedo decir, ¿comiste ayer? ¿Para qué vas a comer hoy? La palabra de Dios es como el alimento para nuestra alma, así como lo es el alimento natural para nuestro cuerpo físico. Todos los días comes, y algunos varias veces al día. Esto significa que lo mismo ocurre con aquellos que necesitan alimentar su corazón. Es decir, la estructura espiritual interna del ser humano que no es cuerpo físico. Nuestros sentimientos, afectos, pensamientos, espíritu debe de ser afectado por la palabra de Dios, vigorizado. Debe recibir sus nutrientes de la palabra de Dios. De esa manera no solamente tienes un carácter y una vida íntegra y recta, sino también fortalecida. Porque no basta querer ser bueno, sino hay que tener poder para hacerlo. Y máxime en el mundo que vivimos. ¿Usted quiere hacer el bien? ¡Ah! Va a tener muchos enemigos, mi amigo. Enemigos unos y desidia de otros. Yo recuerdo que cuando fui a entrar a la casa donde vivo actualmente, tenían la luz, se colgaban de la luz, pero sin contador, o sea que había algo que no andaba bien. Pasaban por el tendido público. El agua también. Y había cable en la casa. El tema es que el cable nunca se pagaba. Quiere decir que estaba todo a contramarcha. Usted no sabe todos los problemas que yo tuve que tener para que me pusieran las cosas en orden.
no sé cuántas veces llamar a UTE, no sé cuántas veces reclamar al cable. Llamaba a los cables y dice, ¿pero de qué compañía es? Digo, ¿y yo qué sé qué compañía es? Pero alguien no puede venir y mirar. Bueno, así fuimos andando hasta que en una dimos con que era la compañía y fuimos a la compañía y lo pedimos una, y lo pedimos los dos, lo pedimos a las 3, lo pedimos a las 10, hasta que luego dice, bueno, como la viuda y el juez injusto, vamos a sacar, desenchufarle el cable a este hombre porque si no ya nos tiene patilludo. Pasó lo mismo con el agua. Entonces, ¿cómo es posible que para lo que está bien haya tanta lucha? Tanta complicación para lo que es correcto. Dije un ejemplo que a uno le pasa, le pasó. Pero de ahí, si usted quiere hacer las cosas bien en el trabajo y quiere hacer la voluntad de Dios, y cuando sus compañeros quieren hacerle meter en un curro, todos estamos metidos, dice, hasta las manos. Aquí nadie tiene, vamos a decir, los calcetines limpios, por no decir otra cosa. Y no es tampoco es conveniente decirlo. Acá todo, esto es así, ya funciona así. El status quo es así. Entonces, usted no quiere participar y ya, o empiezan a mirarlo con tirria, o empiezan a ponerse enojados porque usted no va en el mismo rumbo. Entonces no basta con ser bueno, es necesario poder para hacerlo, determinación, convicción. Y eso también viene de la palabra de Dios. La Escritura nos dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón, y cuando se refiere al varón, no solamente el varón, sino también el ser humano, que en la ley de Dios tiene su delicia, y que en su palabra medita día y noche. Día y noche está meditando en la palabra de Dios. Dice que bienaventurado es porque no anda en consejos de malos. No se sienta a tomarse unos matecitos en silla de escarnecedores con un montón de burlones que se burlan de todos, desde el gobierno hasta los pobres de la tierra. La familia, los amigos. No queda títere con cabeza. Dichoso el que no se sienta en esas juntillas de amigotes a tomar, a beber y a escarnecer y a burlarse de los demás. Bienaventurado el que no anda en los planes de los pecadores, en curros extraños. Ese hombre, aunque padezca, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. No sentirá el tiempo de la sequía. Y si ese árbol es un árbol de fruto, nunca faltará el fruto a su debido tiempo. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a rajatabla. Tenemos que poner nuestra fuerza, nuestra atención en hacerlo tal cual como el Señor lo dice. No hay otra forma de comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros si no renovamos nuestra mentalidad y no la transformamos a la manera de Dios. Una vida verdaderamente cambia cuando cambia según Dios, cuando cambia su forma de pensar. Yo puedo cambiar para mal mi forma de pensar, como ustedes saben. Mi niño, que lo crié como la niña de mis ojos. Y después de agarrarse ciertas juntas cambió su forma de pensar. Eso lo vemos muy cotidianamente. Pero aquí estamos hablando de una transformación de una forma de pensar que no es de acuerdo a Dios, que a veces culturalmente no es condenable, pero no está de acuerdo a Dios, para ir a la manera de pensar de Dios. Eso es un verdadero cambio. No hay persona que cambie su manera de pensar a lo que es la mente de Cristo que sea una persona infeliz. No significa que no tenga dificultades ni persecuciones, pero significa que a pesar de ello prevalecerá, porque Dios va a estar con él. Y hay una promesa extraordinaria de la palabra de Dios que dice, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
guardar y obedecer la palabra de Dios es la única expresión tangible de amor hacia Dios y la única seguridad de que su presencia estará de continuo con nosotros. Te lo digo de nuevo. Guardar y obedecer la palabra de Dios y actuar en ella es la única expresión tangible de amor. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero con los hechos lo niegan. Porque, por tanto, usted no se deje embaucar por gente a veces que tiene simplemente la patente de cristianos o patente de líderes cristianos. Mire, se le puede caer un lagrimón, se le puede piantar un lagrimón. El tema es qué pasa en los hechos. Los hechos dicen que es la palabra de Dios puesta en práctica. Usted coteja ahí. Entonces, no miremos solo a los demás, miremos a nosotros mismos. Yo sé que las cosas no se arreglan de un día para otro. Cuando viene uno a las cosas del Señor y humildemente comienza a reconocer que la cabecita de uno necesita ser formateada y instalarle un nuevo software, y humildemente uno reconoce que tiene que cambiar la forma de pensar, que el problema no está afuera, sino está acá adentro. La pobreza está acá, la riqueza está acá, el odio está acá y la bondad está acá. El perdón está acá. Las buenas actitudes están aquí y las malas actitudes están aquí, en nuestra forma de pensar y de actuar. Y uno humildemente comienza a reconocer que necesita un cambio de aros y de camisas y de pistones y los inyectores, y necesita que le hagan el motor a nuevo. No significa que es de un día para otro, eso es un proceso. Y ese proceso lleva su tiempo. En la medida que tú seas enseñable, moldeable y tengas buenos discipuladores, pero sobre todo que tú tengas un contacto personal y diario con la palabra de Dios, ese proceso va a ser bien rápido y los cambios se van a dejar ver pronto, listo, y ya se van a ver. Vamos a ver qué obstáculos tiene en la mente las personas para que ese proceso sea rápido. Número 1, mi interpretación personal de la vida por encima de la palabra de Dios. No, Dios dice tal cosa, sí está escrito ahí, pero no, yo en la vida he aprendido otras cosas. A mí la vida me enseñó. ¿Qué vida serás que habrás tenido que te enseñó a ti? ¿Quién te discipuló? Bueno, la verdad que uno aprende muchas cosas por la experiencia, pero si uno no tiene el patrón de la palabra de Dios, uno puede aprender cosas muy erradas. Las mujeres son todas iguales, hay que tratarlas a rigor, si no te zapatean en la cabeza, un malambo te hacen ahí. Hay que tenerlas ahí, cortitas. Mira, la vida a mí me enseñó así. La vida. O sea, aprendiste tú de tratar con mentalidades que no están en armonía con la palabra de Dios, de que hay que tratar así a las personas. Sí, pastor. Mucho palo para que aprendan. No se rían. Mire, usted no sabe todas las cosas que uno escucha en las consejerías, ¿eh? Es tremendo, tremendo. Sin embargo, eso jamás puede estar por encima del patrón que te marca la palabra de Dios. A mí el patrón de la palabra de Dios me dice que lo que no se conquista con amor, difícilmente se pueda conquistar con la violencia. Nuestro Señor Jesucristo nos ha conquistado con amor. Con amor. Ya he hablado acerca de un famoso filósofo, Nietzsche, acérrimo, incrédulo, acérrimo enemigo de Dios. Pero Nietzsche enloqueció.
Hoy que es venerado en muchas de nuestras facultades, Nietzsche, un heraldo del humanismo y de una cultura totalmente alejada de Dios, vivió a contramano siempre de Dios, pero enloqueció en los últimos años de su vida y ni sus propios familiares se lo fumaban. Perdón, quise decir se lo bancaban, esa expresión un poco vulgar. Y lo tuvieron que meter en un manicomio. En su locura solamente era visitado por su mamá y por su hermana. Había una hermana que lo quería mucho a Nietzsche. Y de hecho el último libro que escribe Nietzsche es Mi hermana y yo. Y estando en esa condición de locura y de intentos de suicidio y abandonado por los que en algún momento lo gloriaban, Nietzsche comenzó una búsqueda de Dios. Y cuando él se entrega, rinde su vida y su corazón a Jesucristo, escribe magistralmente: me venciste, Nazareno. Has conquistado el corazón de tu peor enemigo. Ustedes no crean que nosotros tenemos una historia diferente de la de Nietzsche. No tan locos quizás como para el manicomio, pero vivimos una vida bastante alocada y alejada de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos erramos el camino y estamos alejados de Dios. Y no hay ninguno que busque a Dios por sí mismo. De modo que cualquiera que levanta sus ojos al cielo para buscar a Dios es porque Dios le está atrayendo, no es porque está en la naturaleza humana. Algunos piensan equivocadamente que siempre desde chiquito a mí me gustó buscar a Dios. Yo era uno de los que pensaba así. No, yo tenía muy poca edad y ya de chiquito en el campo me acuerdo que iba, cruzaba los alambrados, iba por los ríos. En aquel tiempo la vida de campo era muy, muy sana, ¿no? Y vivía de caza, pesca, recolección de frutos y de bestias que cazábamos en el bosque. Y yo hablaba con Dios y le cantaba a Dios. Entonces cuando poco a poco Dios me fue guiando a conocerlo más y todo eso, yo dije, no, lo que pasa que yo de chiquito no. Y él me dijo, no, equivocado, chico. Desde chiquito yo te estuve atrayendo hacia mí. Porque no hay quien busque a Dios por sí mismo. No hay quien haga lo bueno. Desde el momento en que tú hoy, por alguna excusa en tu mente, dijiste, bueno, voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra, ya te está moviendo. Además, el Señor sabe ponerte la carnada. Él dice que es por excelencia el pescador de hombres. A veces te pone la carnada. Anoche hablábamos con algunos de los líderes y la conversión de cada uno es realmente muy interesante, ¿no? Entonces Juan, un querido hermano de allá de Las Piedras, contaba, dice, yo iba porque me gustaba una de las chicas que entraba a la iglesia. ¿Ah? Y se sentaba allí a buscar al Señor en su corazón y con el ojo mirando a la chica. ¿Qué hacía? Subía, bajaba, entraba. Y le pedía a Dios, dámela, dámela. No es que dámela a ella, dame la fuerza y dame la inteligencia o dame la valentía de poderle hablar. Bueno, se animaba. Ahora, Dios se las ingenia. A veces no es por ese tipo de carnada, sino siendo perseguidos por un pez más grande que uno. Alguna aflicción, algún gran problema que te viene persiguiendo y te está devorando. Entonces buscas protección. A veces es alguna tormenta de la vida y te acuerdas, no de Santa Bárbara, te acuerdas de Dios. Lo cierto es
que en nuestra mentalidad nos pensamos que nosotros, que yo siempre fui tan bonito. No, todos somos reos de juicio eterno. Pero Dios en su misericordia, que sabe nuestra incapacidad, nos atrae con cuerdas de amor y de misericordia. Nos da una y otra oportunidad. Yo quiero decirle a alguien que en esta noche está pensando, no hay oportunidad para mí, lo que pasó, pasó. El Señor te dice en esta noche, yo soy un Dios de oportunidades. Y hay sí oportunidades para ti. Ciertamente hay oportunidades que las perdiste y perdidas están, pero vendrán nuevas. Y esas oportunidades nuevas te abrirán paso, no solo para salir del pozo en que estás ahora, sino para que andes por una pista, un camino bien asfaltado. Van a venir tiempos nuevos y mejores. Las aflicciones no duran para siempre, son temporales. También las alegrías, porque hay tiempo tanto para uno como para otros. Pero hay algunos que en el tiempo de la dificultad les parece que son eternas y que jamás van a salir de ahí. Pero vas a salir. Tu mentalidad y en la vida te ha enseñado que ya no hay oportunidad para ti, que el tiempo pasó. Pero eso es que la vida te enseñó así, como dices tú. Pero eso no puede estar por encima de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo real y lo veraz. Lo que tiene mayor autoridad. Como pasa con la Constitución. Toda ley que contradice la Constitución es anticonstitucional y debe de ser ¡pum! Para abajo. De la misma manera, la ley de Dios en el cristiano, cuando confronta todo aquello, juzga y confronta todo aquello que es antipalabra de Dios, anticonstitucional. Y hay veces que vienen esos pensamientos. Por eso la gente se suicida, porque cree que no hay salida, porque cree que ya le parece que está dejado hasta de la mano de Dios. Sin embargo, lo que rige tu mente debe ser la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay afligido que no levante su mano a Dios y Dios no le extienda la mano para salvarlo. Si tú puedes creer, dice Dios, al que me cree mi palabra, todas las cosas le son posibles. Porque el que se encarga de hacer cumplir la palabra es Dios mismo. Dios honra su palabra y no deja que caiga en un saco roto. Así como la lluvia es enviada desde el cielo hasta la tierra y no vuelve arriba, de la misma manera, no llueve nunca para arriba, ¿se dieron cuenta? Se evapora el agua, pero para arriba nunca llueve. Pues la Biblia dice que así como la palabra es la lluvia es enviada sobre la tierra y produce la hierba provechosa y los frutos. De la misma palabra, de la misma manera, la palabra cuando es enviada del cielo hacia la tierra, siempre produce frutos. Y esos frutos son frutos para bien de tu vida y de los tuyos. Pero pon en tu mente primero como constitución la palabra de Dios. Otra de las cosas que se ponen en conflicto con la palabra de Dios, que a veces las aceptamos como leyes correctas y formas de pensar correctas, pero son anticonstitucionales, antipalabra de Dios, son las tradiciones. Las tradiciones enseñadas por la religión y por los hombres. Jesús dijo a los de su época, bien que ustedes invalidan el mandamiento o la palabra de Dios para guardar vuestra tradición y así agradar a los hombres. Uno de los acérrimos enemigos de la palabra de Dios en nuestra mente son las tradiciones religiosas de los hombres. Porque las que son religiosas vienen vestidas como que son de Dios. Por eso es que uno tiene que cotejar la tradición con la palabra de Dios. Vaya y lea a ver qué está escrito. Hay tradiciones que son inocuas, que no la contradicen a la palabra de Dios, son extrabíblicas. Es decir,
no contradicen, tampoco ayudan, están ahí. Hay otras que son bíblicas, hay tradiciones buenas, la celebración de la Pascua. Es bueno celebrar la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso está bien. Celebramos la Santa Cena, instituida por el Señor. Generación tras generación, la Santa Cena es celebrada. Eso es bíblico. Y hay otras que literalmente no son bíblicas. Procesiones y pedirle a San Cono, con todo el respeto que merecen las personas que quizás por ignorancia de la palabra de Dios ponen su fe en eso. Quizás le enseñaron así. Yo no estoy menospreciando ni burlándome de la fe de los que ponen en San Cono su esperanza. Pero usted coteje si eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Si no está ahí, por más que sea una tradición, eso no es algo agradable a Dios. Que usted le vaya a rendir su honor a ese muñeco y a dejar ahí sus ofrendas y a pedirle cosas. Alguno dirá, pero a mí me funciona. Pero no, aquí no se trata de que si le funciona o no le funciona. Aquí se trata de si usted agrada a Dios o no le agrada a Dios. Dios es vuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro guardador. Él es nuestro único salvador. Él es. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos recibir salvación. Y no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay ningún mediador. Ningún santo le va a pedir cosas al Dios Todopoderoso y Dios lo va a escuchar. Eso lo dice categóricamente la palabra de Dios. Pero bien que invalidamos en nuestra sociedad, bien que invalidamos la palabra de Dios por la tradición. También están las tradiciones evangélicas. Que ore el pastor que Dios lo oye. Entonces el santo, en lugar de ser de palo, de yeso, es de carne y sangre. Y también se torna una tradición y una costumbre. Pues ninguna de esas cosas pueden invalidar lo que dice la palabra de Dios. Mis sentimientos y la palabra de Dios. Tercera cosa, que nosotros siempre no es que siempre, pero muchas veces nosotros le damos prioridad a eso, aunque es anticonstitucional, antibíblico. Los sentimientos, yo lo siento. La gente piensa que porque lo siente, entonces es sincero y está bien. Pero usted puede estar sinceramente engañado también. Por eso tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer las Escrituras. ¿Cuántas personas a mí me han dicho, mire, lo que pasa que el amor a mí se me terminó para mi marido? Son sinceros, yo no siento que lo amo. Y sufro porque tengo que estar con quien no siento que le amo. ¿Y qué importa lo que usted siente? ¿Importa algo? ¿Usted siente ganas de matar a su hijo porque ya no lo deja dormir y lo mata? Porque lo siente. Los sentimientos no es nuestra regla de vida. Es más, fíjese lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Esto está en la Biblia. Uno de los 66 libros es el del profeta Jeremías. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sobre todo las damas. Dicen, yo me conozco. Yo me conozco. No. Te pasa gato por liebre tu corazón. Tú pensaste que estabas enamorada, pero no estabas. ¿Cuánto vino la situación adversa? Ya te salió el abominable ego de las nieves de ahí adentro. Y te olvidaste del amor y te olvidaste de nada. Si me buscan, me encuentran. Entonces no amas de corazón. Amas por conveniencia. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Los sentimientos no es una regla de vida.
porque lo siento o porque no lo siento. Debo decirte algo, lo siento. La palabra de Dios es lo primero. Pastor, está lo otro. Estoy enamorado, yo siento que la amo. Siento que es la mujer de Dios. Pero hijo, usted tiene ya 20 años de casado y tiene como 5 hijos con su esposa. Usted está sintiendo algo que la palabra de Dios le dice es anticonstitucional. Pero tengo derecho a ser feliz. ¿Quién le enseñó que tiene derecho? ¿Usted es de Cristo? Cristo lo compró 100% a usted. Usted no tiene derechos. Los derechos están en manos del Señor. Todos los derechos de ser reservados sobre ti los tiene el Señor. Ahora, si tú quieres tener a Dios de empleado y dices, Dios, todo lo tuyo es mío, yo soy tu hijo, pero todo lo mío es mío. Como hacen los hijos inmaduros, ¿verdad? Papá, mamá, comprame... No, papá, me acordé cuando Iván era chico que decía, nos pedía eso, ¿no? Como el reclame en la televisión. Papá, mamá, yo sé, yo estoy en mi casa, todo lo de ustedes es mío. Qué lindo cuando los hijos se sienten así. Pero cuando llega lo de ellos, este es mi leche chocolatada. Y se pelean con el hermano, ¿no? Estos son mi ropa, mis zapatos. No me toques lo mío, mi cuarto, mi. Me hizo acordar a mi profesora de historia, Mimi Coduri. Una señora alta, que siempre estaba con los labios bien pintados. La profesora de historia, Mimi Coduri. Yo era muy alcahuete de ellos, no es bíblico tampoco eso. Yo con tal de agradar a mi profesora, lo que me ponían, yo qué sé, iba al examen, si eran 2 temas y tenía que elegir una, yo le hacía 3 temas. Y ella me ponía menciones especiales. Y me hablaba y en la clase. Yo le había agarrado Bueno, todos esos pecados cometía yo en mi juventud, ¿no? Vamos a ser sinceros, no es un ejemplo a seguir. Mis sentimientos y la palabra de Dios. ¿Lo que sientes realmente es constitucionalmente bíblico? Y mira que si tú no frenas, si no le pones coto a tus sentimientos y no llevas cautivo esos sentimientos extraños, mira que se te hacen, es como la sed. ¿Se acuerdan aquel que comía patatas fritas hasta hacer la sed insoportable? Si usted con la mente y con el corazón le da rienda suelta a esos sentimientos, va a hacer la sed de que se cumplan insoportable. De ahí es que salen las pasiones, que son los sentimientos exacerbados. Una pasión es un sentimiento más que un sentimiento. Como dice que es Peñarol, más que un sentimiento. Es una pasión. Mis sentidos y la palabra de Dios. Uy, esta es muy común. La tenemos ahí a la palabra. Sí sé que existe, pero no es la prioridad en mi vida. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que veo que es conveniente, no lo que creo de la palabra de Dios. La Biblia tilda a los que se mueven por los sentidos físicos sensuales y sin el espíritu. A ver, los sentidos, no malinterpretemos, los sentidos cumplen una función esencial para el cuerpo humano. De hecho, uno a veces va perdiendo con los años la visión y sufre. Y quedar medio sordo, y sordo entero ni le cuento. El gusto, el tacto, eso es bueno, porque de hecho nuestra alma se comunica con el mundo externo a través de nuestros sentidos. Y para la función para la cual Dios los puso es correcto. Están al servicio
de este hombre interior que llevamos dentro. Pero no deben de condicionar nuestras reacciones morales, ni espirituales. La Escritura dice, por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa por fe? Andamos por lo que Dios dice que es, a pesar de la realidad que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando Dios te dice en su palabra que eres su hijo cuando has creído en Jesús, que Jesús es tu Salvador y que desde el momento en que creíste sos puesto en la posición de hijo de Dios y que Él es tu Padre y tienes que relacionarte con Él de hijo a padre y Él se relacionará contigo de padre a hijo, pues no consultes con tus sentimientos, tampoco con tus sentidos, porque no ves al Padre ahí abrazándote, bajando del cielo. Entonces no consultes con los sentidos, ni consultes con los sentimientos. Yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios me ha abandonado, yo siento y yo no veo que Dios me ayude, y yo no veo y yo no oigo que Dios haga algo. Entonces el Señor a eso le molesta mucho. Y dice, por fe anda, por la plena certeza de que mi palabra es tu regla de conducta. No consultes con sentidos, ni consultes con sentidos. Vive, actúa por lo que yo digo. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y cada vez que tú me hables, mi corazón se va a conmover como el de un padre normal con un hijo. Mucho más que nosotros siendo pecadores y gente imperfecta, nos conmovemos. Imagínense con las necesidades y los dolores de nuestros hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos, lleno de amor y de perfección, no se va a sensibilizar ante nuestras necesidades. Si Él te dice estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, pues lo está. Si Él dice yo soy el que te consuelo, no busques consuelos en brazos de nadie, yo soy tu consuelo, yo soy tu socorro no viene del norte, de los dólares de Estados Unidos, tu socorro no viene de un político, tu socorro no viene de aquí ni de allá, yo soy tu socorro. Usted créale a Dios, aunque no vea, que Dios le envía socorro. Ahora que Dios después use a quien quiera, que abajo usa al que más se le cante o no. Puede usar hasta a tu enemigo Dios. ¿Por qué no? Si todas las cosas le pertenecen. Pero lo que va a liberar la acción sobrenatural del socorro va a ser el Dios a quien le has creído. Dios nunca mira para otro lado cuando alguien lo honra creyendo su palabra. Sin fe, sin confiar en su palabra como un hecho real, tan cierto como si lo vieras con tus sentidos, nadie que confía de esa manera queda defraudado por el Señor. Si Él dice que cuando viniste a Él y le pediste perdón por tus fracasos y todas las cosas que tú hiciste mal delante de Él, que hoy te han alcanzado sus consecuencias, y Él te dice, te perdoné y te voy a sacar de ese pozo cenagoso, de ese lodo de desesperación, te voy a poner sobre la peña, sobre una roca firme, para que camines firme todos los días de tu vida, pues Él lo hará. Que tú necesites paciencia, porque todo lo que tú quieres, dice la palabra de Dios, tiene su hora y tiene su tiempo. Dios te dice, sí lo haré en el tiempo que yo vea con mi sabiduría que es lo correcto. Y en la hora correcta lo haré. Hay veces que el socorro vendrá porque Él te revelará algo que antes no veías. ¿Cómo no me di cuenta antes? Y ni te ibas a dar cuenta. Él te hizo dar cuenta. Él te hizo, bendita la hora que se me prendió la lamparita. Fue el Señor que apretó el interruptor y se te prendió la lamparita. Qué bueno que por causa de esta situación y esta dificultad yo pude conocer a quien fue mi mejor o a quien es mi mejor amigo o amiga. Y vino detrás de un fracaso, vino detrás de un problema eso.
y Dios a través de esa persona me bendice. No pongo la esperanza en la persona, pero siempre pongo mi fe y mi confianza en que Dios me va a socorrer. A través de esa persona puede ser, o a través de quien quiera. A veces los recursos los ha puesto en ti mismo. Yo no sé la manera en que lo hará. Usted créale a Dios que el cómo le pertenece a Él. ¿Y cómo va a ocurrir esto? ¿Cuál es el problema? Si lo hace Dios y ocurre. Así que usted crea la palabra de Dios. No ponga sus sentimientos por delante. No se confunda con sus sentimientos. No se confunda con sus razonamientos. No lo entiendo a Dios. Dios no es para entenderlo. Dios es para creerlo y confiar en Él. Y conocerlo. Entonces tienes que conocer la soberanía de Dios. Tienes que conocer la eternidad de Dios. Conócelo. Avanza en eso. En conocerle, en creerle, en confiar en Él. Y deja los resultados en sus manos. No será defraudada tu confianza en Él. No serás avergonzado con tu fe en Él. No tienes que andar haciendo las cosas para que te vean. Hazlas como para Él y en base a lo que has creído en Él. Dios, que no miente, prometió algo sobre tu vida y lo hará. Hoy es tiempo de que hará determinadas cosas. Mañana será tiempo que hará determinadas otras. A veces, estando deseando tanto lo que queremos que tiene que ocurrir en un futuro, nos perdemos hoy de disfrutar lo que está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados. Así que por el futuro, créale a Dios y pídale que le abra los ojos para ver lo que ya está haciendo hoy. Y recuerde que para el que le crea su palabra, que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice que hará, todas las cosas son posibles. Si Él le dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, créalo. Que el mismo que atendió a Jairo, un hombre que se acercó a buscar un milagro para su hija enferma, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Cada vez que un padre se acerca y pide socorro para su hija, pues Dios se lo dará. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que me perdonen los que dicen que Dios hacía antes milagros. Sí lo hacían, eso estamos de acuerdo. Pero la palabra me enseña que los hace hoy y que los hará siempre. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo que sanó, sana hoy y sanará después. El mismo que libró, librará hoy y librará después. En cualquier momento de la historia, usted se acerca con esa palabra al trono de la gracia y dice, creo a lo que tú dices. Confío en lo que tú dices, más allá de lo que me ha enseñado la vida, más allá de las tradiciones de la religión, más allá de mis sentimientos, más allá de que no vea la salida. Yo creo que tú eres el mismo, que tú eres Dios de imposible. Y más allá del reporte negativo de mis sentidos, yo sé que tú eres un Dios de amor y fiel y que amas a tus hijos, que amas a tus criaturas y que lo hiciste y que lo harás también conmigo. Y a eso a Dios le agrada, porque la fe agrada a Dios. Aún hasta nosotros nos duele cuando no nos creen algo. Porque dice, ¿qué crees? ¿Que soy mentiroso? Por ahí en el fondo dice, en parte tiene razón. Pero Dios no es así. Aunque haya seres humanos mentirosos, Dios es veraz y fiel. No hay en Él sombras ni mudanzas de variación. Si Él te dice que tú puedes vivir todos los días gozoso a pesar de, si Él te dice que puedes sufrir aflicciones, pero que de todas ellas te va a librar Él, pues créale. Levante su cabeza y camine en esa certeza.
Lo que sucede es que nuestra fe es débil a veces y nos dejamos sobrepasar por la ola de las aflicciones y quitamos la mirada de su palabra y las ponemos en las circunstancias y empezamos a hundirnos. Pero sacúdete el lodo en que te estás hundiendo, el polvo en que estás ensuciándote, sacúdete del agua que está subiendo de la rodilla para arriba y ponte en pie en esta noche con fe y di: Dios es conmigo, Él lo estableció en su palabra, Él lo dijo, Él honrará su palabra. De algún lugar Él mandará el socorro y el refrigerio. De algún lugar soplará el aire fresco. En algún lugar estará lo que Dios tiene reservado para mí. No hay trabajo para muchos. La economía se está desacelerando. Algunos dicen que está en punto muerto. Y otros dicen que se fundió el motor y que en cualquier momento pasamos al desguazadero. Esos son los reportes. Pero ni Dios está fundido, ni Dios no le faltan los recursos. Y que esto es una oportunidad para mostrarte que Dios está por encima de las economías mundiales y de la economía local. Dios proveerá. Él es proveedor y nada puede impedir que esa palabra se cumpla. No habrá para otros, pero para ti habrá. No habrá soluciones para otros, pero para ti la habrá. Si estás en el lugar que Dios quiere que esté y no tienes una vivienda, pues Dios proveerá. Porque es a Él el que le interesa que usted esté donde está. Y proveerá. Él no provee para nuestros caprichos, Él provee para nuestras necesidades. Eso es diferente. No confunda gordura con hinchazón, ni aserrín con pan rallado. A veces pensamos que tenemos un Dios tipo genio de la lámpara Aladín, que lo frotamos y que va a aparecer el genio y nos va a decir 3 pedidos. No. Él está para cumplir los deseos de nuestro corazón que están en armonía con los de Él. Porque si alguna cosa está en nuestro corazón que es de su voluntad, ciertamente Él oye. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá esas peticiones de tu corazón. ¿Nos ponemos de pie? Damos gracias en esta noche. Damos gracias a Dios. Vamos a orar juntos esta simple oración para concordar con la palabra hablada en esta noche. Ahí con una mano en tu corazón, sin que te distraiga nada ni nadie, dile: Señor, yo a partir de hoy me propongo tener un contacto diario con tu palabra, guardarla, ponerla en práctica, buscar entenderla. Yo quiero obsesionarme, Señor, con las noticias que vienen de tu boca, con el evangelio de tu boca, la buena noticia que viene a través de tu evangelio. Y tu evangelio está en tu palabra, Señor. Por tanto, quiero oírte a ti. Ante tantas malas noticias, tanta mala onda, yo voy a poner mi confianza en tu palabra. Hago mías, Señor, la oración del profeta Habacuc. Aunque las vacas falten en los corrales, aunque la vid no dé su fruto, aunque la tierra esté desértica, con todo, yo voy a confiar en ti. Confiaré en tu palabra. Yo sé, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que obedecer tu palabra trae consigo mi bendición. En la obediencia a tu palabra está mi bendición, está mi consuelo,
está mi prosperidad, está mi sanidad, está mi oportunidad, está mi restauración, está mi salvación, está mi alegría, Señor. En tu palabra esperaré, en ella confiaré, me afirmaré en ella, la pondré por obra y me regocijaré mientras así lo haga, Señor, con la esperanza que veré cada tilde y cada coma cumplido en mi realidad. Para tu gloria hago esta oración, para tu alabanza. Amén y amén. Gloria a su nombre. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.